En la naturaleza es inusual encontrar sustancias puras o aisladas. En general, lo que observamos a nuestro alrededor está constituido por mezclas de diversas sustancias en los tres estados de la materia. Por ejemplo, el aire que respiramos, que es una mezcla de varios gases, las aleaciones metálicas, que empleamos para elaborar utensilios de cocina, y muchos alimentos y bebidas que consumimos a diario, reúnen distintas sustancias dentro de su composición. Las disoluciones son mezclas homogéneas, las cuales se componen de un soluto o fase dispersa y un disolvente, también llamada fase dispersante. Recordemos que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad en la disolución, en cambio el disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad en la disolución. Hola, soy el profesor Diego Vergara y les tengo el siguiente objetivo de aprendizaje. En este video reconoceremos los factores que afectan las solubilidades de las sustancias en las disoluciones. Además, calcularemos las concentraciones físicas de distintas disoluciones acuosas. Cuando preparamos una disolución acuosa, lo que hacemos comúnmente es agregar soluto en agua y luego agitar para homogeneizar la mezcla. Sin embargo, ¿cuánto soluto se podrá agregar a un disolvente para no sobresaturar una disolución? La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, a una temperatura específica. Cuando agreguemos paulatinamente azúcar al agua a temperatura constante y agitando continuamente, llegará un momento en que el agua no podrá disolver más azúcar. Se dice que ha alcanzado su punto de saturación, o que es una disolución saturada, en la que cualquier cantidad adicional de soluto que se agregue precipitará al fondo del vaso o cristalizará. La solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente depende de los siguientes factores. Gran parte de las disoluciones que utilizamos a diario contienen agua como disolvente. Sin embargo, no todas las sustancias son solubles en este medio. Es por este motivo que la regla básica en la cual se basa la solubilidad es: lo semejante disuelve lo semejante. Por ejemplo, el agua, que es una molécula polar, disolverá compuestos polares, como el azúcar, o compuestos iónicos, como la sal común, mientras que un compuesto apolar, como el aceite, será insoluble en un medio acuoso. En el caso de los líquidos, se utilizan los conceptos miscible e inmiscible. Aquellos líquidos que pueden mezclarse y formar una disolución acuosa son sustancias miscibles, por ejemplo, el agua y el alcohol. En cambio, los líquidos que no forman disoluciones o son insolubles entre sí se denominan inmiscibles, por ejemplo, el agua y el aceite. Al aumentar la temperatura, se facilita el proceso de disolución de un soluto en un disolvente. Por ejemplo, si intentas disolver sacarosa en agua, esta será más soluble en caliente que en frío. Sin embargo, hay otras sustancias, como la sal común o cloruro de sodio, en que la solubilidad apenas varía con la temperatura. En los gases, a diferencia de lo que sucede con los sólidos, la solubilidad de los gases en agua suele disminuir al aumentar la temperatura de la disolución, pues las moléculas del gas, al poseer mayor energía cinética, tienden a volatilizarse. La presión no afecta notablemente la solubilidad de los solutos sólidos y líquidos, pero sí la de los solutos gaseosos. Al aumentar la presión en una disolución cuyo soluto es un gas, se produce un incremento de la solubilidad del gas en el disolvente. Al respecto, analicemos las siguientes figuras. Las partículas del soluto gaseoso se encuentran en movimiento y dispersas dentro del recipiente que las contiene. Cuando la presión parcial de las partículas del soluto gaseoso aumenta, la solubilidad también aumenta. La concentración de una disolución se define como la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de disolvente o de disolución. Las unidades físicas para expresar la concentración se basan en el uso de valores porcentuales, lo que facilita
el estudio cuantitativo de los componentes en una disolución, particularmente si se desea hacer comparaciones. Las unidades de concentración física más comunes son porcentaje masa, porcentaje volumen y porcentaje masa-volumen. Comenzamos con el porcentaje masa, o también porcentaje masa-masa. Esta se define como la masa del soluto en gramos que está contenida en 100 gramos de disolución. Por ejemplo, si tengo una concentración de una disolución al 15% masa, esta está indicando que tengo 15 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. O bien, si tengo una concentración de una disolución al 34% masa, está indicando que tengo 34 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. La concentración entonces nos está indicando la cantidad de soluto y la de solución. Indicamos entonces que las masas son aditivas, es decir, puedo sumar el soluto y el solvente y obtener la masa de la disolución. Basta con despejar la incógnita en una ecuación de primer grado y obtener el valor. La fórmula matemática para determinar el porcentaje masa es la que se indican. Basta con reemplazar los datos obtenidos a partir del enunciado del problema. Este ejemplo me hace calcular el porcentaje masa del cloruro de sodio. Y puedo obtener a partir del enunciado los valores para el soluto y el solvente. Basta que reemplace los datos en la fórmula, despejo la incógnita y obtengo el porcentaje masa. El segundo ejemplo me indica determinar la masa del soluto y del solvente a partir de la concentración. A partir de la concentración puedo obtener los gramos del soluto en el total de la disolución. Como las masas son aditivas, puedo relacionar que la diferencia entre ellos obtendré el valor del solvente. El porcentaje volumen o volumen-volumen indica el volumen del soluto que está contenido en 100 ml de disolución. Es decir, que si tengo una concentración al 15% volumen, este me está indicando que tengo 15 ml de soluto en 100 ml de disolución. A diferencia de las masas, los volúmenes no son aditivos, a no ser que el ejercicio mencione que ambos líquidos están en igual de densidad o bien que los considere aditivos. La fórmula matemática para determinar el porcentaje de volumen está dada por el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 100. El ejemplo me hace calcular el porcentaje de volumen de la disolución. Basta que obtenga los datos del enunciado para reemplazar en la fórmula matemática y así obtener el porcentaje volumen de la disolución. Finalmente, el porcentaje masa-volumen indica la masa del soluto en gramos que está contenida en 100 ml de disolución, que significa tener una concentración al 15% masa-volumen. Este indica que tengo 15 gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. La fórmula matemática está determinada por la masa del soluto sobre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 100. En el ejemplo, para calcular el porcentaje masa-volumen, reemplazo los valores en la fórmula matemática para obtener dicha concentración. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo con respecto a los factores que afectan la solubilidad y las concentraciones físicas. Si tienen dudas, escríbanme un correo o bien al Instagram. Un saludo a todos y nos vemos pronto.